Durante millones de años, la extinción ha sido vista como el final absoluto, una frontera que ninguna especie podía cruzar. Pero hoy, esa frontera comienza a desvanecerse. Gracias a la biotecnología, la clonación y la edición genética, los científicos están intentando algo que hasta hace poco parecía imposible: traer de vuelta a los gigantes del pasado. Desde aves míticas hasta depredadores de la edad de hielo, la humanidad está aprendiendo a desafiar al tiempo mismo. En este video descubrirás 10 especies que podrían regresar a la vida. Número 10. Dodo. ¿Podría el legendario dodo volver a caminar sobre la Tierra? Durante siglos, este ave se convirtió en el símbolo de la extinción. Desapareció hace más de 350 años en las Islas Mauricio, cuando los humanos y los animales introducidos destruyeron su hábitat. Desde entonces, su historia ha sido una advertencia y un misterio que la ciencia parece dispuesta a revertir. La empresa Colossal Bioscience, famosa por sus proyectos de desextinción, logró un avance que podría cambiarlo todo: obtener células germinales de palomas, los parientes más cercanos del dodo, capaces de incubar embriones modificados con su ADN. Por primera vez, los científicos están más cerca que nunca de recrear al icónico pájaro gigante que no podía volar. El proceso podría tomar entre 5 y 7 años, y la probabilidad de éxito es considerada alta. El mundo observa dividido. Algunos lo ven como un acto de redención, una oportunidad para reparar los errores del pasado. Otros temen que jugar con la extinción sea cruzar un límite peligroso. Si el dodo vuelve a la vida, no solo recuperaremos una especie perdida, estaremos presenciando el momento en que la humanidad dejó de aceptar la extinción como destino y comenzó a escribir una nueva historia sobre el poder de la vida misma. Número 9. Mamut lanudo. Durante miles de años, el mamut lanudo fue el rey de las heladas llanuras del norte. Su imponente tamaño, colmillos curvados y pelaje denso lo convirtieron en uno de los símbolos más poderosos del pasado prehistórico. Pero ahora, la ciencia moderna podría devolverle la vida. Empresas como Colossal Biosciences trabajan en la edición genética de elefantes asiáticos, los parientes vivos más cercanos al mamut. Su meta: crear una especie híbrida resistente al frío, con pelaje abundante y rasgos típicos del coloso del Pleistoceno. No se trata de una fantasía, sino de un proyecto con respaldo científico y millonarias inversiones. Los expertos estiman que los primeros ejemplares podrían nacer en 6 a 10 años, y las probabilidades de éxito son altas. Más que traer de vuelta un animal extinto, el objetivo es restaurar los ecosistemas de tundra, ayudando a frenar el deshielo y equilibrar el clima en regiones árticas. La idea emociona y divide al mundo. Algunos ven esperanza, otros una advertencia. Si el mamut vuelve a caminar entre nosotros, no será solo un logro científico, será una prueba de hasta dónde la humanidad puede desafiar al tiempo y reescribir la historia de la vida en la Tierra. Número 8. El lobo temible. ¿Y si el depredador más temido de la edad de hielo volviera a aullar bajo la luna? Hace más de 10.000 años, el lobo temible, conocido como Dire Wolf, reinaba en las llanuras heladas de América. Era más grande, más fuerte y más robusto que cualquier lobo actual. Cazaba en manadas, derribando presas colosales como bisontes y caballos. Durante siglos, su nombre solo sobrevivió en fósiles y leyendas. Pero hoy, la ciencia está desenterrando algo más que huesos. Está resucitando su código genético. Gracias a estudios de ADN y proyectos de biotecnología, ya han nacido híbridos que contienen genes auténticos del Dire Wolf, combinados con los de lobos grises y perros modernos. Los científicos creen que en 5 a 10 años podrían obtener versiones mucho más parecidas al original, con su tamaño imponente y su poderosa mandíbula. Sin embargo, surge un dilema fascinante. Algunos expertos sostienen que el Dire Wolf no era realmente un lobo, sino una especie completamente distinta, separada hace millones de años. Mientras el debate continúa, una cosa es segura: el rugido del pasado está cada vez más cerca de volver a escucharse. Y si el lobo temible vuelve a caminar sobre la Tierra, la frontera entre extinción y resurrección nunca volverá a ser la misma. Número 7. La moa gigante. ¿Y si el ave más alta que haya caminado sobre la Tierra volviera a alzar su cuello entre los bosques de Nueva Zelanda? El moa gigante fue una verdadera leyenda viviente, un coloso de hasta 3,6 metros de altura y más de 250 kilos de peso. Incapaz de volar, dominaba las islas como el mayor herbívoro terrestre antes de desaparecer hace unos 600 años, poco después de la llegada de los humanos. Durante siglos, su historia pareció sellada bajo las cenizas del tiempo, pero hoy la ciencia está tratando de reescribirla. Empresas de biotecnología neozelandesas han logrado secuenciar fragmentos significativos de su ADN, un paso crucial para intentar su resurrección genética. El proyecto busca usar al emú, su pariente más cercano, como base biológica para incubar un nuevo ejemplar híbrido. Aunque el ADN está fragmentado, los avances son reales y los expertos creen que en 7 a 10 años podríamos ver el renacimiento del moa. La idea emociona y divide a la gente. Algunos la ven como una oportunidad para devolverle algo a la naturaleza, otros como un experimento que desafía los límites éticos. Si el moa vuelve a caminar, no será solo un triunfo científico, será un recordatorio de que la extinción quizá ya no signifique para siempre. Número 6. Tigre de Tasmania. ¿Y si el rugido del tigre de Tasmania volviera a escucharse entre los bosques
bosques australianos. Durante miles de años, el conocido como lobo marsupial reinó como el mayor depredador de Australia y Tasmania. Tenía cuerpo de perro, cabeza alargada y una cola rígida que le daba un aspecto inconfundible. Sus franjas oscuras cruzando el lomo lo hicieron famoso, pero la caza y la pérdida de hábitat sellaron su destino. En 1936, el último ejemplar murió en cautiverio y con él pareció extinguirse una leyenda. Hoy, esa historia podría cambiar. Científicos de la Universidad de Melbourne y la empresa Colossal Biosciences trabajan para revivir al tigre de Tasmania usando la técnica de edición genética CRISPR y células madre de marsupiales actuales como el Dunard, su pariente más cercano. El plan, crear un embrión viable y gestarlo en un útero artificial o en una especie sustituta. Un desafío enorme, pero posible. El entusiasmo crece. Algunos lo ven como un acto de redención hacia la naturaleza. Otros temen alterar el equilibrio ecológico. Si el proyecto tiene éxito, en 8 a 10 años podríamos ver nuevamente al mítico tigre de Tasmania caminar sobre la Tierra. Y ese día, la frontera entre extinción y vida dejará de ser definitiva. Número 5. El quagga. ¿Y si una especie extinguida hace más de un siglo estuviera a punto de regresar a las llanuras africanas? El quagga fue una subespecie de cebra que habitó Sudáfrica hasta su desaparición en el siglo XIX. A diferencia de las cebras actuales, tenía rayas solo en la parte frontal del cuerpo, mientras que el resto era de un tono marrón uniforme. Su aspecto lo hacía parecer mitad caballo, mitad cebra, una criatura que parecía surgir de dos mundos distintos. Durante mucho tiempo, el quagga fue solo un recuerdo en pinturas y museos, pero hoy la ciencia intenta devolverle su lugar en la naturaleza. El proyecto quagga, con base en Sudáfrica, busca revivir su apariencia original mediante retrocruzamiento selectivo de cebras que aún conservan parte de su genética ancestral. Tras décadas de trabajo, los resultados son sorprendentes. Ya existen ejemplares que se asemejan casi por completo al quagga original. Los expertos creen que en 5 a 7 años podrían lograr animales prácticamente idénticos. No es una resurrección total, sino una recreación genética parcial, pero su éxito marcaría un antes y un después en la conservación moderna. El regreso del quagga no solo reviviría una especie perdida, también demostraría que la ciencia puede, poco a poco, reescribir la historia de la extinción. Número 4. Paloma migratoria. ¿Podría volver a volar el ave que alguna vez oscureció los cielos de Norteamérica? Hace poco más de un siglo, la paloma migratoria formaba bandadas tan inmensas que bloqueaban el sol durante horas. Eran miles de millones, pero en apenas unas décadas, la caza masiva y la pérdida de bosques las llevaron a la extinción. Hoy, un grupo de científicos busca revertir esa tragedia. El proyecto Revive y Restore intenta traer de vuelta a esta especie desaparecida utilizando edición genética avanzada. Su plan, insertar genes de la antigua paloma migratoria con ADN de su pariente más cercano, la paloma de luto. Si todo sale bien, en 8 a 10 años podrían nacer aves con el aspecto y comportamiento de la paloma migratoria original. No serían clones perfectos, pero sí un eco vivo de aquella especie que una vez dominó los cielos. Para algunos, esta investigación es un acto de esperanza, una forma de reparar los errores del pasado. Para otros, un experimento arriesgado que desafía los límites éticos de la ciencia. Sea como sea, el simple hecho de imaginar esas bandadas volviendo a cubrir el cielo nos recuerda una verdad poderosa. La extinción ya no es necesariamente el final. Número 3. El aurochs. ¿Y si un toro prehistórico volviera a rugir en los bosques de Europa? Durante miles de años, el aurochs fue el rey indiscutible de los pastizales. Un coloso de casi 2 metros de altura, veloz, fuerte y armado con cuernos curvados capaces de intimidar a cualquier depredador. Este gigante salvaje dio origen al ganado doméstico que hoy conocemos. Su historia terminó en el siglo XVII cuando el último ejemplar murió en Polonia, pero la ciencia moderna se niega a dejarlo en el pasado. En Europa, investigadores trabajan en el proyecto Urus, una iniciativa que busca recrear al aurochs mediante retrocruzamiento, combinando genes de razas primitivas de ganado para recuperar su aspecto y comportamiento originales. Los primeros resultados ya impresionan. Algunos animales presentan la apariencia física, el color y la fuerza del antiguo aurochs. Los expertos creen que en 5 a 10 años podrían existir poblaciones estables recorriendo nuevamente los bosques europeos. Aunque no será una clonación exacta, la posibilidad de ver renacer a este símbolo de la naturaleza salvaje emociona a muchos. Si el proyecto tiene éxito, el aurochs podría volver a cumplir su antiguo papel ecológico. Y entonces, la historia que terminó hace siglos podría comenzar de nuevo, con el rugido de un toro ancestral resonando entre los árboles. Número 2. El rinoceronte lanudo. ¿Y si una bestia cubierta de pelo, extinguida hace miles de años, pudiera volver a caminar sobre la nieve? Durante la edad de hielo, el rinoceronte lanudo dominaba las tundras de Eurasia. Su cuerpo, protegido por un denso pelaje y una gruesa capa de grasa, le permitía sobrevivir en un mundo helado junto a mamuts y tigres dientes de sable. Pero hace unos 10.000 años su historia terminó, o al menos eso se creía. En Siberia, los científicos han encontrado restos congelados tan bien conservados que aún contienen fragmentos de ADN. Ese material genético es la clave de un nuevo
nuevo desafío: recrear parte de su legado. El plan es introducir genes del rinoceronte lanudo en su pariente vivo más cercano, el rinoceronte de Sumatra, para obtener un híbrido que herede su pelaje espeso y resistencia al frío. Aunque la clonación y la edición genética avanzan rápido, los expertos advierten que el éxito aún es incierto. Se estima que podrían pasar unos 10 años antes de ver resultados concretos. Para algunos, este proyecto representa esperanza, para otros, un riesgo ético. Pero si alguna vez el viento ártico vuelve a levantar el polvo bajo las patas de un rinoceronte lanudo, la historia de la extinción ya no volverá a contarse igual. Número 1. El león de las cavernas. ¿Y si el rugido más temido de la edad de hielo volviera a escucharse algún día? Entre los gigantes del Pleistoceno, el león de las cavernas reinaba sobre las frías llanuras de Europa y Siberia. Era un depredador majestuoso, más grande que el león africano y con una melena corta o inexistente, adaptado al hielo, la nieve y la caza en manada. Durante miles de años, su rugido se apagó bajo el hielo, pero los recientes hallazgos en Siberia podrían cambiarlo todo. Científicos han descubierto cachorros de león de las cavernas congelados en el permafrost, con un ADN tan bien conservado que parece desafiar al tiempo. Gracias a estos restos, la ciencia moderna estudia la posibilidad de recrear la especie mediante clonación o ingeniería genética, usando como base al león actual. Aún así, el proyecto se encuentra en una etapa teórica. Los desafíos técnicos son enormes y los expertos calculan que si el progreso continúa, podrían lograrse resultados en unos 10 años. Algunos ven en este intento una hazaña histórica, otros un riesgo ético y biológico. Pero una cosa es segura: si el león de las cavernas vuelve a la vida, no solo despertará un rugido del pasado, sino también una nueva era en la historia de la evolución.